Estás donde te hacemos sentir. Estás donde te hacemos sentir. Estás escuchando Radio Q. Radio Q. Bahía Blanca. Muy bien, continuamos en Radio Q con toda la información y en este caso nos metemos un poco más en la parte política, en lo que tiene que ver con nación, con provincia, algo que se viene hablando mucho y por supuesto de la mano de Damián de Glau. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo por allá? Bien, todo tranquilo. Le mencionaba recién a Fabio, por mi lado un poco preocupado quizás, ¿no? Pensando en el futuro, en los jóvenes, por algunas declaraciones de Javier Milei, que como hemos dicho, siempre que habla Milei, bueno, despierta la polémica, y en sus últimas declaraciones mencionó que si él fuese presidente, sacaría el Ministerio de la Mujer, sacaría la educación sexual integral, porque te come la cabeza, dijo, algo que no estoy de acuerdo. En el caso de Milei es interesante en dos sentidos. Primero, como decíamos siempre, es un discurso populista del siglo pasado. Que digan que no es populista es claro populismo de los partidos antisistema de 1930. Uh-huh. Más del lado de los fascismos, anti-todo, anti-casa. Por otro lado, cuando habla, baja puntos y baja puntos y baja puntos. Cuando se calla y habla a los demás, es donde sube. Claro. Aquí es lo único nuevo, lo único antisistema. Ese discurso impacta en tanto antisistema, o sea, el relato de poner esos ministerios y esas políticas como Nido de Ñoquis, etcétera, tiene buena llegada a la opinión pública. La cuestión es que después, como gestión posible de un país, como bien vos decís, empiezan los problemas, porque una cosa es eliminar un ministerio o no, que es una decisión ejecutiva, otra cosa son políticas públicas que generan complicaciones. Tal cual, tal cual. Me quedo con eso que vos decías recién, ¿no? Milei cuando habla baja, pero cuando hablan los demás y Milei se mantiene a un costado es donde sube. Viendo cómo está el panorama político hoy, la gente con mucho enojo, ¿no? Hacia las dos fuerzas principales, por lo que fueron los 4 años de Mauricio Macri, por lo que fue el gobierno hasta ahora de Alberto Fernández, sumatoria también de lo que es y viene siendo el kirchnerismo. Digo, Milei en vez de hacer un papel estratégico, quedarse al margen, pareciera que le gusta ir a la polémica y estar en el ojo de todos, ¿no? Totalmente, además, bueno, su nacimiento es así, es un panelista alentado por algunos segmentos y sectores, pero si su campaña fuera estratégica, hoy tendríamos un actor con seria estancia de ganar. Claro. Su campaña, bueno, hoy es en los tumbos y sucede lo que sucede, es un personaje más bien de la antipolítica pintoresco, más un cómico político, pero como bien vos decías, si su campaña fue organizada, estaríamos ante un ojo, porque las dos coaliciones tienen sido un agotamiento muy fuerte y se mantienen unidas por el anti. Cambiemos no pierde votos por el anti-kirchnerismo, anti-peronismo, anti-algo, y la coalición oficialista se está desangrando de a poco y su núcleo que se mantiene también. Cuidado que vuelve la derecha, pero ya ese relato cada vez es más débil. Claro, sí, tal cual. Y por su parte, José Luis Esper, ¿no? Del mismo partido político que Milei, pero con diferentes ideas, anunció su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires para el 2023. Interesante y estratégica movida, porque Milei contó como segundo con Luis González, un hombre que sabe muchísimo de estrategia política, es consultor político, analista, muy inteligente. Y en la provincia de Buenos Aires, lo que hablábamos un poco muy seguido, él sacó 6 puntos, pero que en cantidad de votos nominales triplicó a Milei en un distrito muy difícil, con lo cual es interesante y estratégico, no pega el salto que quiso hacer, por ejemplo, Massa, directo a la presidencia, sino busca su distrito. Ahora bien, ¿con qué candidato presidente? Pero puede ser muy interesante el porcentaje que pueda lograr ahí y que tampoco se instale como una tercera fuerza. ¿Lo ves como gobernador hoy por hoy a Esper? No, que hoy tenga chances de ganar es prácticamente imposible. Es una provincia que tiene una identidad política muy marcada al interior. Uh-huh.
se volvió claramente radical camionista y el conurbano netamente peronista. Una tercera fuerza ahí hoy es muy complicada, pero con sus 7, 8, 6 puntos que saque tendrá capacidad de negociación parlamentaria, que no es poco para una figura que no tiene prácticamente estructura política. Tal cual, tal cual. Otro de los que habló Damián fue el expresidente Mauricio Macri y en este caso la posicionó a Patricia Bullrich. Dijo, me imagino a Patricia Bullrich como presidenta, yo no me he anotado, fue lo que dijo, y trabajo por los valores y las ideas. Digo, que Mauricio Macri haya salido a hablar, a declarar y haya posicionado a Patricia Bullrich en ese lugar, habla un poco de que internamente hay diálogo, ¿no?, dentro de Juntos y están pensando, ¿no?, en una fórmula estratégica para el 2023. Totalmente. Hay diálogo, hay claramente una oposición con el ala, si querés, dialoguista, Simil Scioli de Larreta, y prepara su halcón a Patricia Bullrich, alguien que cumple las tesis de así, ¿no? Tu fracaso se legitima en el fracaso de que te sucede, porque que Mauricio Macri fue una gestión realmente mala, hoy dirimiendo algunas cuestiones, habla del fracaso sucesor, así como también él legitima a Cristina. Y busca mismo a Cristina, ¿no?, ordenando por la fuerza de su coalición, intentando elegir quién sea la candidata, y acá hay una cuestión muy interesante, una candidata que viene creciendo en los números mucho, un impulso, que tiene anclaje, es una candidata que ha tenido sido partícipe en las dos gestiones de la democracia, digamos, más negativas, que fue la del 2001 y la de Macri. Pero bueno, tiene anclaje en varios segmentos y se dan muy competitivas, sobre todo ante una Larreta que no encuentra su movida política, para su posicionamiento político para acá, para allá, no logra generar su agenda, con lo cual alguien con capacidad política como Patricia Bullrich se lo va comiendo a poco más, se suma el apoyo de Macri. Analizando la estrategia de Avanza Libertad, en el caso de José Luis Esper, que ya se postuló para candidato a gobernador, ¿se puede llegar a ver, es descabellado pensar en Patricia Bullrich como candidata a presidenta y Horacio Rodríguez Larreta a la gobernación? Yo creo que es muy descabellado. Creo que la importación de candidatos de capital sigue siendo rentable, pero en algún momento va a ser chocante. Y yo creo que Larreta no puede bajarse a ese nivel, seguramente pelear el premio máximo sí o sí, claro. Aún perdiendo, no creo que llegue a ese punto. Sí, porque, a ver, el perfil de Horacio Rodríguez Larreta, si bien aspira, ¿no?, a la presidencia, sería devastador en su carrera política si va a la gobernación y no gana. También, cualquier resultado negativo sería un golpe durísimo para él. Y en la gobernación para él, el no ganar sería lapidario, ya no negativo, y además sería un ejemplo muy estable de importación de un candidato que fue en la provincia. Tendría un matiz de campaña muy negativos que le podrían resultar en una complicación electoral que lo soportaría. Uh-huh. Bien. ¿Se han dado a conocer, Damián, allá en Buenos Aires algunas encuestas, algunos números, algo que nos puedan acercar o por lo menos meternos en pensamiento de campaña? Sí, hay encuestas de varios colegas, nosotros también hemos medido, y en cuanto a provincia de Buenos Aires, observamos el mismo escenario que se viene sosteniendo desde el 2021 y el 2019. Una paridad extrema en las elecciones ejecutivas. Uh-huh. O sea, lo que te definirá la elección es el 10% de indecisos, que es un voto que ha perdido el oficialismo y que según como gire define la elección. O los números son un casi empate técnico entre el Cambiemos y el oficialismo. Aún no estando los candidatos, es muy difícil que el escenario se determine, pero con fuerza política que hoy las fuerzas superan en imagen a los candidatos, te digo que es una situación de paridad bastante interesante, que ha pasado en la última elección también, ¿no? En la parlamentaria, si bien es comparable, se mantiene esa paridad, con lo cual será el día a día, creo yo, la definición de la elección, donde a diferencia de Nación, en la provincia el que sea que un voto más ganó. Claro, bien.
Por último, ¿cómo se puede analizar la gestión hasta el momento de Sergio Massa pensando como figura principal para el 2023? Yo creo, como lo dijiste vos, figura principal. Ha logrado una calma, cosa que no es poco. No se sabe si es bueno o es malo, pero es calma, lo cual ya es algo en una gestión que parecía sin rumbo. Y creo que, como bien decías vos, puede posicionarse como la figura principal. Aún perdiendo el futuro, se quedaría con la oposición, se quedaría con una gestión que lo respaldaría, se queda con esas chances de diálogo, buen desempeño en la Cámara de Diputados. Hoy por hoy es quien ha resucitado de la mejor manera en un contexto que es negativo para todos, obviamente. Bien, bien. No es cosa menor esto, ¿no? Lo hablábamos con Fabio al principio del programa, que hoy se esté hablando más de Gran Hermano y no de la economía, que dentro de un mes se hable más del Mundial y no de la economía, habla un poco sobre, primero, cómo se desvía la mirada y segundo, sobre esto que vos mencionabas recién, la calma que hay. No sabemos si es bueno o es malo, pero ha logrado un ambiente de calma y quizás de tranquilidad. No se reflejan los números hoy en día porque el bolsillo sigue castigando, pero ya no es tanto la agresividad. Exactamente, lo dijiste muy, pero muy bien. Ya que se hable del fútbol, que se hable de Gran Hermano, hace que le dé un poquito de oxígeno a una gestión que parecía condenada. Obviamente tenés al paciente ahí en la cama de terapia, pero no estás cada 2 minutos metiéndole el shock eléctrico, metiéndole los medicamentos, con lo cual parece casi un logro, una gloria. Es llegar a un fin de año que se tenía con cierta calma, con un poquito de changüí, y que logró además algunos acuerdos de diálogo, logró política, que es lo que faltaba, ¿no? Volumen político. Exactamente. Damián, te agradecemos como siempre por estos minutos y bueno, seguiremos conversando la semana que viene acerca de la actualidad política. Cada vez se va acercando más el 2023 y cada vez va a ir apareciendo más información con respecto a candidatos también. Exactamente, ya se irá definiendo el escenario, así que bueno, un gusto como siempre y hablamos. Un abrazo, Damián. Hasta luego. Hasta luego. Damián de Glau, licenciado en Ciencias Políticas, bueno, analizando un poco la actualidad de los diferentes frentes, tanto lo que es Avanza Libertad en esta, candidatura ya que lanzó José Luis Espert como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, los dichos de Milei, qué está pasando dentro de Juntos, ¿no? Con estas declaraciones de Mauricio Macri, que a muchos sorprendieron, a otros no, pero que le da un posicionamiento importante a Patricia Bullrich. Y bueno, por último, Sergio Massa, ¿no? ¿Qué está pasando con el Ministerio de Economía y la gestión de Sergio Massa que lo posiciona para el 2023? Antes de despedirnos había quedado pendiente mencionarlos, cómo quedaron los cruces de octavos de final del torneo Federal A. Recordemos que los 8 primeros de cada zona sur y zona norte, se juntaron en una tabla, se equipararon los puntajes y ahí iba el primero contra el 16, el 2 contra el 15 y así se fueron armando los cruces. Es por eso que el primero, ¿sí?, de ellos se va a dar el 1 contra el 16, Olimpo, va a recibir a San Sinena, cruce de equipos liguistas, 2 equipos que se conocen muy bien. En los partidos entre sí, en el Carminati, en el debut de Darío Bonjour como director técnico del conjunto del Cerri, fue victoria para el aurinegro 3-0. En general, Daniel Cerri igualaron 2-2 en una actuación magnífica de Juan Amieva, el goleador del campeonato hasta el momento. Así que va a ser un partido que promete, se conocen mucho, ya saben cuáles son las debilidades de ambos. Olimpo va a tener la ventaja de jugar en su cancha y tener a su público y a su gente, en este caso, sí, van a ser 15.000 hinchas. Pero va a dar mucho que hablar este partido que se va a jugar el sábado a las 18:30 horas. El 2 contra el 15, Racing de Córdoba contra Sportivo Las Parejas, ¿sí? En otro duelo que promete y mucho por el final de campeonato de Sportivo Las Parejas y por toda la regularidad en el torneo de Racing de Córdoba.
En breve vamos a estar repasando el resto de los cruces, ¿sí? Que incluye en uno de ellos al tricolor, a Villa Mitre, que estará jugando el día domingo. En breve vamos a estar ampliando la última tanda y enseguida regresamos. La radio es magia. Nuevos sonidos llegan. Estamos haciendo un nuevo presente como el que necesitas. Aquí encontrarás lo esencial para una jornada perfecta.